listos para la predicación? ¿Sí? Para el estudio de la palabra, para escudriñar la palabra, para aventarnos un clavado ahí en la Biblia y descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Hoy y por lo menos 2 domingos más quiero compartir un tema que le he puesto herencia de familia. Pónganme ahí la imagen. Herencia de familia. Quiero compartirte sobre este tema, por lo menos hoy y próximos 2 domingos, sobre herencia de familia. Hoy en particular sobre el engaño. Estos temas tienen como propósito aprender algo sobre los sistemas familiares y las dinámicas que se desarrollan en los hogares y cómo eso bendice o maldice a las personas y generaciones integrantes de esa familia. Cuando hablamos de herencia, sería bueno hablar de casas, terrenos, aviones y coches, ¿verdad? Pues esa herencia sí nos gusta, que nos hereden ese tipo de cosas. Pero hay una herencia que no siempre tiene que ver con lo material, tiene que ver con valores, con costumbres, con hábitos, tiene que ver con heredar, transmitir ciertos sistemas de familia que de forma consciente o inconsciente se van transmitiendo de generación en generación. A eso nos referimos con este tema. Si tú eres así bien pentecostal, pues tú vas a decir, sí, pastor, son las maldiciones generacionales y en el nombre de Jesús vamos a romper. Es así, como de ese corte más pentecostal, ¿verdad? Si tú eres más de corte así, más bautista, más formal, ¿verdad? Sí, son hábitos y costumbres aprendidas, pastor, ¿sí? Son hábitos que se aprenden, son costumbres aprendidas. Sea de un lado, sea del otro, como quieras nombrarle, al final del día son estas ataduras, hábitos, aprendizajes que se van heredando. Entonces, hoy quiero hablarte sobre eso. ¿Estamos listos? Vamos a orar y meditamos en esto que creo con todo mi corazón que Dios lo puso ahí para compartirlo con todos ustedes. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, mi oración, tú lo sabes bien, que a lo largo de estas semanas ha sido bendecir al pueblo de Dios, bendecir a tu rebaño, Señor, con tu palabra. Señor, tú sabes que mi oración estas semanas han sido buscar, Señor, la sanidad, la restauración de las familias, de las generaciones, que se puedan romper ataduras, que se puedan romper patrones, Señor, por el poder de tu palabra y por la verdad que nos hace libres. Déjanos experimentar semanas de renovación familiar, semanas de renovación espiritual, de entendimiento, de experimentar cómo se rompe el poder de las tinieblas sobre nuestras vidas y generaciones. Queremos escuchar tu voz a través de la palabra, de la enseñanza esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Cuando hablamos de sistemas familiares, pienso en uno de los eventos más importantes de la vida de las personas, que son las bodas. Las bodas son eventos muy importantes dentro de las familias y de las personas y de la vida misma. Por cierto, hay una boda en octubre, ¿verdad? Si no lo invitaron, ni modo, ¿verdad? Pero pues, yo sí voy a ir. Soy el pastor, tengo que casar a la gente y voy a sufrir la pena de irlos a casar a la playa. Entonces, pues disculpen, ¿verdad? Es el oficio que me tocó y tengo que ir a casarlos a la boda. Pero las bodas son bonitas, ¿verdad? Las bodas son bonitas porque en la boda tú conoces a las familias. No hay mejor reunión social para descubrir a una familia y para conocerla que una boda. Fíjate bien, las bodas encierran un montón de información sobre las familias. En las bodas son tan importantes que es una buena forma de conocer a los sistemas familiares. En una boda, los que no asisten demuestran que estuvieron en contra de ese matrimonio que se realizó, que son familiares que no les gustó ese compromiso, que están peleados entre los hermanos. La gente que no va a la boda, el familiar, el tío, el abuelo, la abuelita, no sé, que no va a la boda, es porque está demostrando cierto rechazo, cierto inconformismo, ¿verdad? Y ahí se demuestra o se descubre un ambiente familiar, una cuestión familiar que está sucediendo ahí, ¿sí? No fueron invitados quizá por otras razones, no fue porque demostró su
insatisfacción, o no fui invitado también por otras razones, y ahí te das cuenta que hay un miembro de la familia que no está como dentro del sistema familiar. Se demuestran ahí las diferencias familiares, se ven las clases sociales dentro de la familia, se ve la familia del novio, se ve la familia del novio, se ve la cultura de ambas familias, el cómo van vestidos, los gustos, la música que se paran a bailar, los que no se paran a bailar. O sea, tú en la boda tú te das cuenta de todo el sistema familiar y de ambas familias. Allí en las bodas aparece el tío borracho, ¿sí? Aparece el tío que no quiere invitar porque se agarra ahí a tomar y no quieren. Aparece ahí si hay un patrón de alcoholismo, ahí tú te das cuenta qué familia tiene esa cuestión del alcoholismo y te das cuenta otra familia que no lo tiene, ¿verdad? Ahí aparece la prima liberal en la boda, ¿verdad? La prima que llega con su pareja, con su novia, o el primo que llega con el novio también, ¿verdad? Ahí aparecen esas cuestiones familiares. Ahí aparece la tía que lleva 5 matrimonios, también aparece a la boda, y todos en la boda expectantes a ver ahora con quién llega la tía, ¿verdad? Si cambió de novio, de pareja, ahí en la boda. Ahí aparece el familiar que no ha hecho nada de su vida, el fracasado, la fracasada. Ahí aparece el matrimonio que ha despuntado, que llega en el camionetón despampanante con el vestido, y ves a los otros que han estado más estancados en cuestiones de crecimiento. Ahí la boda es un ambiente donde tú descubres todo el ambiente familiar. Las bodas muestran los ambientes familiares como ninguna otra reunión social. ¿Alguien ha visto la película del Padrino? Toda la saga de esta película del Padrino. La película del Padrino comienza con una boda. ¿Se ha fijado? Comienza con una boda porque el cineasta, el escritor de cine, nos trata de demostrar a través de la primera escena y la primeras imágenes de la película, nos vierte en el ambiente familiar de la familia del Padrino, de estos gángster, para mostrarnos todo el ecosistema familiar, ¿verdad? A través de la boda. En la Biblia encontramos también la historia de muchas familias, de bodas, no como las conocemos al día de hoy, pero encontramos familias, porque al final del día el matrimonio o la boda está celebrando la unión de dos personas que van a comenzar una familia. La boda es la unión de dos personas que van a comenzar una familia, y en la Biblia encontramos familias y encontramos herencias. Dios nos cuenta la historia del hombre a través de las familias de la Biblia. La Biblia está llena de historias familiares, de problemas entre padres e hijos, entre hermanos, entre madrastras, entre primeros y segundos matrimonios, entre herencias, entre hermanos mayores y hermanos menores, porque Dios registró en su palabra historias de familias para mostrarnos cosas de sus mandamientos, pero también Dios quiere enseñarnos sobre nosotros mismos. Fíjate qué interesante es esto. Dios quiere enseñarnos sobre nosotros mismos a través de las historias de la Biblia, de las familias que aparecen ahí. Génesis capítulo 12, verso 1 al 6. Quiero leer ahí el pasaje que habla sobre una familia muy famosa, una de las más famosas de la Biblia. Y Génesis 12, 1 al 6, dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios toma a Abraham, a Sara, su esposa, y les indica salirse de su sistema familiar. Les dice que dejen su tierra y su parentela para comenzar una nueva familia, para comenzar un nuevo sistema familiar bajo una cultura diferente. Abraham y Sara pertenecían a una región llamada Ur de los Caldeos, donde se adoraba la luna, la diosa de la fertilidad. Era una sociedad muy bien construida para la época, pero Dios los saca de ahí como arrancándolos de este sistema familiar para ahora llevarlos a una tierra nueva donde ellos van a comenzar una nueva cultura, un nuevo sistema familiar. ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? Los saca de ahí. Vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Fíjate la promesa que Dios le hace a Abraham: todas las familias serán bendecidas por medio de ti. Dios quiere bendecir a las familias. Amén.
¿Sí creemos eso? Dios quiere bendecir a las familias. El problema es que nosotros no nos dejamos bendecir. No nos dejamos bendecir, como que no nos gustan las bendiciones de Dios. No nos gustan, no nos dejamos bendecir. Pero la palabra de Dios dice que Dios quiere bendecir a las familias, ¿sí? Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot, su sobrino, fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en la región. Así comienza la historia de la familia de Abraham. Un hombre y una mujer llamados por Dios para emprender un viaje donde el Señor promete bendecirles. Y así para cada, fíjate bien, así para cada matrimonio, así para cada familia, así para cada hombre y mujer, la invitación y la bendición de Dios es: abandona los sistemas y conductas familiares que no te bendicen. Salte de los sistemas familiares que han estado atando a tu familia de generación en generación. Salte, abandona tu parentela. Lo podemos tomar como salte de este sistema, de este círculo vicioso. Salte de ahí y empieza a caminar hacia una tierra que yo te voy a mostrar y que ahora tú vas a tener que conquistar y empezar a formar tu propia cultura y sistema bajo mi bendición. Sea que tú ya tengas una familia, sea que estés por formar otra, lo que quiero empezar a dejar en tu corazón con este mensaje es esto: Dios quiere bendecir tu familia, pero tienes que identificar hábitos, patrones, herencias y conductas que Dios está diciendo: salte de ese sistema, porque yo te voy a mostrar una tierra de bendición. Pero tienes que abandonar ese círculo vicioso, esas herencias, esos sistemas. Las familias son una bendición, pues Dios las creó. La familia es el lugar donde aprendemos valores, aprendemos sobre fe, aprendemos a amar a Dios o aprendemos a odiar a Dios. Es donde aprendemos las primeras cosas sobre sexualidad, es donde aprendemos sobre dinero, aprendemos a desarrollar carácter, habilidades, autoestima. La familia es un sistema que Dios ha establecido para desarrollarnos como personas, ¿sí? Dios nos puso dentro de familias para que tú y yo aprendamos en ese núcleo familiar lo que es la vida, los valores, hábitos, conductas, sobre dinero, sobre sexualidad, sobre fe, sobre carácter. Autoestima es ahí en la familia donde tú creces como persona, te desarrollas emocionalmente, mentalmente, físicamente. Pero también es el lugar donde generamos muchas de las heridas que nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Desafortunadamente, la familia es una bendición, pero desafortunadamente es el lugar también donde aprendemos un montón de cosas que nos atan y que nos maldicen a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Hábitos, conductas que terminan esclavizándonos. Es donde heredamos pensamientos e ideas que forman nuestra personalidad y no siempre para bien. Por ejemplo, los apellidos significan eso. Los apellidos tienen que ver con herencia. Por ejemplo, González significa hijo de Gonzalo. Eso significa González, hijo de Gonzalo. Búsquenlo en el internet. En esencia, los apellidos significan la herencia de donde tú vienes. González son los hijos de Gonzalo. Herrera significan hijos del herrero, de una familia de herreros, ¿sí? Montañés significan los que vivían en las montañas. Originalmente y en esencia los apellidos se le ponían a la persona para designar la familia de donde venía. Ahorita ya en internet encuentras un montón de significados y que ese apellido significa amante de los valores y la luna del espacio, ¿verdad? Y está bien emocionado porque su apellido. Y mi apellido viene allá de las altas montañas de España, ¿verdad? No, hombre, traemos el nopal aquí, ¿verdad? No se nos sale el código postal de la cara, pero ahí salió en el internet que tu apellido venía de los Balcanes, allá de los, ¿cómo se llama? De los vikingos, ¿verdad? Pero pues de vikingo nomás los del Oxxo que venden ahí, los hot dogs. Cada apellido significaba cierta herencia. Abraham es el patriarca de una familia la más famosa de la Biblia, una de las más famosas.
es donde saldrá la nación de Israel. Pero como todo ser humano que es llamado por Dios, siempre hay virtudes y talentos, pero también la Biblia no teme en ocultar las debilidades de los grandes hombres de la Biblia. ¿Te fijas? Que Dios toma hombres como Abraham, como David, como Jacob, pero el Espíritu Santo no tuvo temor en esconder estos pecados de estas personas, los dejó ahí claritos. Y describió la persona de Abraham de una forma muy peculiar, aunque fue un hombre de Dios, llamado por Dios. La Biblia no escatima en dejar ahí plasmado algunos errores. Algo que vemos en la familia de Abraham y que lo vamos a ver repetido de generación en generación es la cultura del engaño. Los temas se van a llamar herencias de familia y en particular hoy el engaño. El engaño como herencia dentro de una familia. En Génesis capítulo 12 son muchos pasajes. Si tú eres de los que anotas, puedes anotarlos porque no los voy a leer completos. Puedes anotarlos y los puedes ir leyendo con calma y puedes ir viendo esta historia detenidamente. Pero Génesis capítulo 12, verso 11 al 13, nos muestra que de Abraham bajó a la tierra de Egipto, porque Israel estaba por acá o Canaán estaba por acá, y entonces en el mapa dice que bajó Abraham hacia Egipto, y porque había hambre en la tierra, y cuando Abraham entra a la tierra de Egipto, le dice a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa, cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo, entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana, le dice Abraham a su esposa. Ahora, puedes decir, bueno, pues es que era otro tiempo, Abraham tenía miedo, puedes justificar de un montón de formas, pero la realidad, así como es, tal cual, Abraham le pide a su esposa algo terrible. O sea, le pide que pasen al lugar de su hermana, le pide que mienta y que cuando vienen ahí algunas personas de Faraón y de los egipcios, Sara tiene que hacerse del papel de la hermana e irse a la casa de Faraón. Yo creo que para cualquier mujer hoy o hace 2000 años, esta fue una condición que le afectaría a cualquier mujer de cualquier época. Que te quiten el lugar de esposa, que ahora te vas a hacer pasar por mi hermano, vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a este cumpleaños del trabajo o de la empresa, pero le vas a decir que eres mi hermana, ¿verdad? ¿A qué esposa le gustaría que le hicieran eso? Yo creo que a Sara no le gustó nada. Y vemos que Abraham toma la decisión de engañar. Vienen consecuencias y Dios tiene por ahí un trato con él, pero engaña. No se conforma con una sola vez. Génesis capítulo 20, 1 al 2, dice que van hacia el sur, hacia Negev, y Abraham presentó a su esposa, Sara, diciendo, Génesis 20, 1 al 2, ella es mi hermana. Otra vez vemos a Abraham utilizando esta cuestión del engaño, ¿sí? Como parte de una especie de cultura, de sistema familiar, como que en algún momento Abraham aprendió que la vida era más fácil si se engañaba a la gente. Eso es lo complicado de algunas herencias de familia. Las aprendemos y las hacemos parte de nuestros valores como seres humanos. Y Abraham en algún momento aprendió que posiblemente la vida le iba a ser más fácil engañando, que podía salir bien librado engañando, y vemos por lo menos en 2 ocasiones que la Biblia registra que Abraham trató de librarse, el temor lo orilló, porque en algún momento aprendió que el engaño era una buena herramienta de vida, un buen sistema para vivir. Abraham pudo haber actuado por temor, pero la verdad es que esto no es otra cosa más que utilizar el engaño para salir bien librado o no sufrir las consecuencias de algo. Esta forma de engaño no es un evento aislado en la Biblia, y si está ahí en la Escritura, y si la Biblia se toma el tiempo, el Espíritu Santo se tomó el tiempo de registrar en las páginas de la Biblia que Abraham engañó 2 veces, es porque el Espíritu Santo nos quiere decir algo. Primero vemos que Dios nos dice que Él tomó a esta familia, y después registra 2 veces el engaño de Abraham. No es un evento aislado, algo el Espíritu Santo nos quiere decir a través de esa familia y a través de registrar el engaño. Estas conductas recaen sobre nosotros como una especie de manto. Es una especie de manto que nos cubre como personas. Los valores familiares, los hábitos, las conductas, el adoptar el engaño como un estilo de vida, recae sobre nosotros como un manto que nos cubre.
y nos va dando y va formando nuestra personalidad e identidad. Recae sobre los hijos, recae sobre los nietos y se va pasando de generación en generación. Ahorita vas a ver por qué. Estas conductas pueden ser algo no tan malo, como por ejemplo puede ser que dentro de una familia todos hayan sido abogados. Y se espera, por valor familiar, que las siguientes generaciones se dediquen ¿a qué? A ser abogados. Pero de repente sucede que un miembro de la familia dice, yo no quiero ser abogado, yo quiero ser chef, o yo quiero ser, no sé, otra cosa, ¿verdad? Y rompe con este patrón familiar. Y cuando ese valor, que en cierto sentido por lo menos, no es nada malo, se rompe, como que ese miembro de la familia se convierte en una especie de ovejita negra, que le llaman por ahí algunas personas, algunos para mal, porque rompen un buen sistema y lo rompen para mal. Pero en un sentido muy básico, a veces es una herencia de educación que se espera que todos sigan con la cultura del abuelo que fue abogado, pero de repente se levanta alguien y dice, yo no quiero ser abogado, y rompe como con este sistema familiar, ¿verdad? Se ha acostumbrado en una familia que todos se casen en cierto lugar de México, en la playa o en el bosque, porque así lo ha hecho toda la familia. De repente alguien dice, no, yo no lo quiero hacer así, ¿sí? O se casa con cierto tipo de mujer, se casa con cierto tipo de hombre, porque así se ha estado transmitiendo de generación en generación. Puede ser un valor como ese, pero también pueden ser cosas muy terribles como el adulterio. El engaño que se manifiesta a través del adulterio. Generación tras generación que se ha ido transmitiendo el adulterio, sea de hombre o sea de mujer. El abuso sexual, el abandono de un padre o de una madre que se viene repitiendo de generación en generación. Las mentiras o el engaño. A veces sucede que se transmite de generación en generación el favoritismo de los padres hacia un hijo. Y hay padres que se inclinan con una especie de favoritismo malo hacia un hijo y se va transmitiendo de generación en generación. Familias que tienen favoritismo por los hombres o tienen este favor hacia las mujeres o hacia ciertos hijos y se va repitiendo como una especie de patrón en las familias. La drogadicción o las tendencias a las adicciones. Tú tienes que rastrear y darte cuenta si en tu familia hubo situaciones de alcoholismo, situaciones de adicciones, todo esto porque tú puedes tener una tendencia a caer más fácil en esto. Tú tienes que rastrear si en tu familia hay muchos divorcios y tu abuela, tu madre, tus tías son mujeres divorciadas. Tienes que tener cuidado porque sin darte cuenta, tú en tu mente tienes ciertos valores arraigados que inconscientemente te van a hacer buscar a un hombre que cumple el perfil de un hombre engañador. Tú no lo deseas, eso es lo complicado, tú no lo deseas, tú quieres renunciar a ello, tú no quieres cometer los mismos errores, pero parece que en tu corazón ya hay una especie de chip que va marcando los pasos y sin darte cuenta te diriges hacia el camino que dijiste que no ibas a cometer. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Decir, yo no voy a hacer eso igual que mi papá, yo no voy a hacer eso igual que mi mamá. Y de repente dices, te ves en el espejo y dices, como el video, ¿verdad? Papá. ¿Verdad que sí? O sea, uno reacciona, habla o dice o haces cosas y de repente te ves y dices, ay, o mamá, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Porque sin darte cuenta parece que hay ciertas conductas, ciertas cosas en tu corazón que involuntariamente te van encaminando a involucrarte con ciertas personas, a tomar ciertas decisiones porque estuvieron ahí en tu sistema familiar. Pleitos entre padres e hijos, pleitos o rencores entre hermanos, ¿sí? Yo tengo tíos que duraron, creo que casi 20 años sin hablarse. Uno de ellos murió hace 2 años y nunca se volvió a hablar con su hermano. Los problemas entre hermanos y la siguiente generación lo sigue repitiendo. Observa la conducta de Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 26, 7 al 8. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac de Rebeca, su esposa, él dijo, ¿qué fue lo que dijo Isaac, el hijo de Abraham? Ella es mi hermana. Lo mismo que su papá. ¿Por qué? Porque lo adoptó como un sistema de defensa. Isaac aprendió a que el engaño le podía servir para librarse de situaciones, para salir bien librado, para defenderse. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, ahora, si está escrito en la Biblia y parece
parece como muy repetitivo, parece que el que escribió Génesis como que tuvo flojera y dijo, ay, ahora voy a escribir sobre Isaac. ¿Cómo será la vida de Isaac? Ay, no, qué flojera de inventar otro personaje, voy a copiar la vida de Abraham. Y parece que no te ha pasado que tú lo lees y como que dices, está medio monótono esto, como que parece que no le echó ahí creatividad el escritor de Génesis como para inventarse un personaje. No está ahí nada más porque sí, ni es pereza literaria. Está escrito así porque el Espíritu Santo nos está tratando de informar una especie de cuestión familiar que entra dentro de todos los sistemas familiares. Está ahí con un propósito y el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, pon atención, aquí hay una familia, observa a Abraham, observa a Isaac, observa a Jacob, observa a José y sus hermanos, obsérvalos. No es monótono, no es repetitivo, no es falta de creatividad. Estoy tratando de decirte algo que está dentro de cada familia y quiero enseñarte sabiduría, dice el Señor. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Quiero enseñarte sabiduría, quiero que tú observes y que tú puedas ser libre de situaciones a través de estas historias bíblicas. Es importante entender que estas conductas nos cubren como un manto y que no se reciben a través de un salón de clases. No es como que el papá le diga a los hijos, ven, o la mamá, siéntate, te voy a enseñar a engañar. Mira, el engaño es así, hijo, paso 1, paso 2, paso 3, no. Sino que estas herencias, estos valores, estas conductas se van transmitiendo, ¿cómo? A través de la convivencia, a través del ejemplo, a través de las palabras, a través de la experiencia, a través de la fuerte carga emocional que tiene cada evento, ¿sí? Entonces, esto no es como una especie de información que se transmite muchas veces conscientemente y que le dices a tu hijo, le dices a tu hija, te voy a enseñar a hacer esto, te voy a enseñar a ser mentiroso, te voy a enseñar a adulterar, te voy a enseñar a ser engañador, te voy a enseñar a que te pelees con tus hermanos, sino que son cosas que se van aprendiendo a través de la experiencia, se van transmitiendo de generación en generación. Algunos problemas comienzan en una generación, pero parece que se agravian en la siguiente. Hay algunos problemas y conductas de familias que comienzan en una generación, pero parece que es la segunda o tercera que destapa la caja de Pandora y es donde parece que toma más fuerza esta maldición generacional. Vemos en el caso de Abraham, lo vemos en el caso de Isaac, pero después lo vemos en la vida, ¿de quién sigue? De Jacob. Y ahora vemos a Jacob con su mamá Rebeca, ¿verdad? Que Jacob, sin darse cuenta, llega a la casa de Labán, su tío, y ¿qué hace Labán con Jacob el engañador? Lo engaña, y lo engaña peor que de lo que él sabía. Lo engaña haciéndole trabajar 14 años, lo engaña cambiándole a la esposa la noche de bodas, primero dándole a la hermana y luego y no le da a la mujer por la que él trabajó. El engañador resulta ser engañado y el engañador, sin darse cuenta, se conduce a relacionarse con personas igual de engañadoras o peores que él. Como que en el corazón y en la memoria se guardan cosas que sin darte cuenta te empiezas a relacionar con personas de la misma índole, con los mismos problemas. Y vemos que Rebeca, la mamá de Jacob, le dice, vamos a engañar a tu papá Isaac. Te vas a disfrazar de tu hermano Esaú, te vas a poner una piel de camello porque tú estás lampiño, tu hermano es velludo, ¿verdad? Y te vas a disfrazar. Tu papá Isaac ya no ve muy bien. Dice la Biblia que Isaac ya tenía débil sus ojos, por lo tanto no veía bien. Abusan de esto y Rebeca y Jacob engañan a Isaac para robarle de alguna forma la bendición. Y eso repercute en un problema entre hermanos, entre Esaú y Jacob tiene que salirse de su hogar, Jacob tiene que irse de su familia para no discutir, no pelear con su hermano Esaú. Este engaño es orquestado por Rebeca, la mamá de Jacob, llevando al punto de disfrazarse, fingiendo ser su hermano. Avanzamos en la historia y después nos encontramos con José y los hermanos de José, los hijos de Jacob. Dice en Génesis 37, 3 al 4, que Jacob amaba tanto a José más que a sus otros hijos. Fíjate bien, Jacob amaba más ¿a quién? Más que a sus otros hijos. Muy parecido
a la preferencia que Rebeca tenía sobre la vida de Esaú. ¿Te fijas el sistema familiar cómo se repite? Dice que Jacob tenía un preferido que era José, porque él aprendió en su hogar este favoritismo entre hijos y entre los padres, y que él lo repitió y que amaba tanto a José. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José. ¿Qué le regaló? Una hermosa túnica. Y esta túnica, más que una especie de trapo o vestimenta, Jacob estaba poniendo sobre José un sistema familiar, una herencia de conductas que cubrían la vida de José. Era una túnica que cubría la vida de José, ¿verdad? Pero representaba un sistema de conductas familiares. Después, los hermanos de José, obviamente, por el trato de favoritismo de su padre, odiaban al José. Y cuando se encuentran cuidando a las ovejas, los hermanos de José planean matar a José. Uno de ellos dice, no lo matemos, mejor pues vendámoslo a estos que van pasando por aquí. Y los hermanos de José venden a José a unos mercaderes que iban pasando y lo venden a Egipto. Los hermanos de José llegan con Jacob y le dicen la verdad. ¿Sí o no? ¿Qué hacen? Lo engañan y matan un chivo y le echan la sangre, matan un cordero y le echan la sangre al manto y le dicen, mira Jacob, un animal se comió a tu hijo José, aquí está la sangre de tu hijo cubriendo el manto, ¿verdad? Lo engañan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hijos aprendieron de sus padres y sus abuelos ¿a qué? A engañar. Y aprendieron a salir bien librados a través de el engaño. Y en su sistema familiar, en su mente, sabían que podían evitar las consecuencias como engañando, y engañaron a su padre, manchando la sangre, manchando la túnica con una sangre de cordero para engañar a su padre. Así llegamos hasta José y descubrimos toda esta historia. En Génesis 27, 5 al 17 encontramos todo este relato familiar. Una de las conductas que cubre a muchas familias como una túnica similar es la descendencia, como en la descendencia de Abraham es el engaño. Hay familias que tienen como valor y como sistema de herencia el engaño. Así como en la vida de Abraham y de sus hijos y nietos, el engaño acompaña a muchas familias destruyendo los hogares y las generaciones. El engaño que se manifiesta en facilidad para adulterar o vivir en promiscuidad sexual. El engaño que se utiliza para obtener éxito y ganancias a través del engaño, ¿sí? Hay gente que aprendió a través de los años y su familia que se puede hacer dinero, que se puede vivir bien a través del engaño, que se puede estafar y se puede hacer un hombre de éxito a través del engaño. Hay gente que aprendió a engañar a la esposa, al esposo. Hay hijos que están aprendiendo a engañar a los padres y que han aprendido muy bien a fingir la vida que tienen delante de los padres y la vida que llevan en lo oculto, la vida que hacen donde nadie los ve. ¿Sí? El desafío para los hijos es mantenerse actuando correctamente aun cuando los padres no los están viendo. Pero hay hijos que están aprendiendo a engañar. Cuando yo hablo con los padres de familia en algunas circunstancias sobre conductas de los hijos que no son muy buenas, una de las cosas que tenemos que aprender a revisar en la vida de los hijos es la falta que cometió, pero a veces detrás de la falta es que el papá o la mamá llegan diciendo, es que todo este tiempo me mintieron. Entonces lo peligroso, más que el pecado que cometió, es que aprendió ya la habilidad de ocultar el pecado. Mintió, robó, no sé qué cosa haría, pero lo pudo ocultar durante mucho tiempo. ¿Sabes cuál es el foco que más me parece de alerta? Es que está aprendiendo a ocultar el pecado. Eso es lo que tenemos que tener atención a veces en la vida de los hijos, que están aprendiendo a engañar. Eso es peligrosísimo. La falta está mal, lo que hicieron está mal y hay que corregirlo, pero que estén aprendiendo a engañar, eso es lo que es peligroso. El engaño como estrategia para salir bien librado de las malas decisiones. Hay gente que aprendió a mentir, pero aparte aprendió a engañar porque el engaño le ha librado de las consecuencias.
Hay gente que tiene el engaño como recurso para salir bien librado del castigo y le mienten a los padres, a los maestros, y luego le van a mentir a los jefes en el trabajo, y luego le van a mentir a los clientes, y luego le van a mentir a la esposa, y luego le van a mentir al esposo. ¿Para qué? Para salir bien librados. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Lo veo como medio asustado. No está asustado, estamos entendiendo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué engañan? Porque lo están utilizando como una herramienta para salir bien librado. Entonces, les gusta hacer lo malo, pero saben que el engaño les está brindando la oportunidad de no sufrir las consecuencias de lo que están haciendo. El engaño para llevar una doble vida fuera de la vista de los padres, de la esposa o del esposo. Si me ayuda, Rafa, que el teclado no esté por ahí. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Lo que encontramos en la vida de José es muy interesante, porque José es la persona que se levanta diciendo: hasta aquí con este patrón familiar. Yo decido romper con este hábito, con esta conducta, y decido conducirme de una forma diferente. Yo espero que tú y yo seamos como José, que se levantan y que observan su pasado, su sistema familiar, y que descubren en su interior que batallan con esas mismas conductas, pero que dicen: hasta aquí con este patrón. Ni mis hijos, ni mis nietos, ni mi familia vamos a seguir repitiendo este mismo patrón familiar. José es vendido por sus hermanos. José es prosperado por Dios en Egipto. José recibe a sus hermanos sin que ellos sepan que era José el que habían vendido a Egipto, porque ellos lo daban por muerto. José lo primero que hace es engañar a sus hermanos, hablándoles en otro idioma, vistiéndose con ropas elegantes, y sus hermanos no lo reconocen. José trata de engañar a sus hermanos poniéndoles la copa en su equipaje para que después vayan sus soldados y los arresten y los puedan regresar a Egipto, y entonces José pueda vengarse de la vida de sus hermanos. Pero mientras José está, fíjate bien lo que estoy diciendo, mientras José está batallando entre seguir con las mismas conductas y romperlas, entre seguir engañando o avanzar hacia la verdad, mientras José está indeciso entre seguir mintiéndole a sus hermanos o entre hacer lo correcto, ¿verdad? Hay una tensión en la vida de José, que hay un pasaje muy interesante en Génesis 27 donde dice que entonces José no aguantó más y se fue a un cuarto privado, y dice que José rompió en llanto. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que estaba repitiendo los mismos ciclos de familia. Él se quebró en el llanto que le produjo darse cuenta lo que estaba haciendo, darse cuenta el rencor que tenía para con sus hermanos, darse cuenta que la relación entre Jacob y Esaú fue difícil y que ahora se estaba repitiendo con él, darse cuenta que sus antepasados se engañaban y que ahora él había aprendido muy bien el arte del engaño, y José se rompe en llanto. Pero entonces José decide perdonar a sus hermanos. Ahora, Abraham tuvo encuentros sobrenaturales con Dios, ¿sí o no? O sea, Abraham fue un hombre que tuvo unas experiencias sobrenaturales con Dios impresionantes. Isaac también las tuvo. Jacob, no se diga. Luchó con el ángel en Peniel, se durmió sobre una piedra y tuvo la visión de una escalera que subían y bajaban ángeles. Abraham, Isaac y Jacob tuvieron encuentros sobrenaturales poderosos, poderosos con el Señor. José no. José no tuvo ningún encuentro sobrenatural con Dios. Échate un clavado a la Biblia, lee la historia de José. José no tuvo ningún encuentro sobrenatural con Dios. José nunca vio una zarza ardiendo. José nunca vio bajar ángeles del cielo. José nunca tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Eso me hace pensar que a veces las cuestiones sobrenaturales no son las que llegan a transformar la vida de la gente, sino que es un conjunto de confianza en Dios, escucha bien, y decisiones. José me deja muy en claro que a veces no es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, sino que es una interiorización del carácter de Dios y que se vuelve una realidad en mi vida acompañado de decisiones. Y es a veces lo que nos hace falta.
El carácter para tomar decisiones. El carácter para decidir en el poder del Espíritu y con la convicción de ser hijos de Dios. Hasta aquí con estos patrones familiares. Hasta aquí con estas conductas de la familia. Hasta aquí con estas cuestiones que han atado a mis generaciones en el nombre de Jesús. Y por mis decisiones valientes y por fe en Cristo, se rompe esto. Porque entonces también estamos batallando en una teología media extraña, donde estamos ore y ore para que se rompan las cadenas generacionales. Y ore y que se rompan las cadenas, y que se rompan, y que en el nombre... Todo eso está muy bien y oremos, pero mientras tú no tomes una decisión como José y seas consciente de lo que vienes arrastrando, de tus sistemas familiares, de tus conductas, de la herencia, del manto que te cubre, entonces así saquemos a Billy Graham de la tumba y venga y te imponga manos, o al hermano Carlos Anacondia, traerlo de Argentina, o a Gille Ávila que te libere. Si tú no tomas decisiones, ese manto te va a seguir cubriendo, y José tomó decisiones. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Efesios 4:25. Tenemos que aprender a identificarnos ahora más con nuestra familia en Cristo que con nuestra familia de origen. Por eso Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, porque quiero que ahora te identifiques con mis promesas, con mi llamado, con mi paternidad. Ahora quiero que te empieces a identificar más plenamente con mi paternidad, con lo que yo voy a hacer contigo. Deja tu parentela no significa que nunca veas a tu familia, significa desarráigate de esos sistemas y ahora empieza a identificar más con mi paternidad. Tengo que aprender a identificarme ahora más con mi nueva familia en Cristo, porque la Biblia dice que ahora soy un hijo de Dios, que ahora pertenezco a la familia de Dios, que el Espíritu de su Hijo está en mí, que el ADN de Cristo está en mí, que soy del pueblo de Dios. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Este pasaje del Nuevo Testamento es una instrucción que puede estar inspirado obviamente en la vida de Jesús, pero en la vida de José. Y José es el miembro de la familia que dice: ahora yo dejaré de engañar. ¿Por qué? Porque ahora yo soy parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y la persona que entiende eso es una persona que empieza a romper ahora sí con las ataduras, con las condiciones que atan a las familias. La nueva vida en Cristo es la oportunidad de comenzar a identificarte más plenamente con la familia de Dios, con el carácter de Jesucristo, y decidir renunciar a las herencias familiares. Unos versículos más atrás, Efesios 4:22 al 24, dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Por eso, como tú eres de la familia de Dios, ya no vivas ni te conduzcas como antes, cuando los malos deseos dirigían tu manera de vivir. Ustedes deben de cambiar. ¿Qué dice? Si lo veo, está muy chiquita la letra, como que no veo el versículo. Ahí está. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Sí, yo estoy leyendo la TLA, me gusta cómo lo dice. Cambien completamente su manera de pensar. Ahora tú tienes que cambiar completamente, tienes que desamoldarte de tu apellido, ¿sí? Porque si tu apellido, si tu nombre significa hijo de, el nombre de tu papá, el nombre de tu mamá, de tus abuelos, tienes que salirte de ese molde y ahora empezar a identificarte con la familia en Cristo. Cambia completamente tu manera de pensar. Tienen que ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Como personas que corresponde a personas que Dios ha vuelto a ¿qué? A crear. No personas que Dios medio le dio una acomodada. No personas que Dios medio les dio una remendada. Dice como personas que Dios volvió a crear, a renacer. Pero a renacer ahora bajo la paternidad de Dios, bajo el ADN de Cristo, bajo la conducta del reino de Dios. El engaño ofrece soluciones rápidas, pero que las consecuencias serán a largo plazo peores y costosas.
La persona debe identificar los patrones de conducta y decidir romperlos. En la historia de José encontramos la decisión de no continuar con estas conductas. José no permite que esta herencia familiar le robe la bendición de su propósito. Fíjate bien, no permitas que las herencias familiares y que el manto de conductas del pasado de tu familia te roben las bendiciones que Dios tiene para ti. No lo permitas. Renuncia a ello. Las personas deben de entender cómo funciona su sistema familiar, que quizá está, como en este caso, basado en el engaño, y tiene que interpretar ahora su vida como nueva en Cristo, sus nuevos valores. Ahora su identidad tiene que ser vista a través de los ojos de Jesús. Amén. Queremos ser como en la vida de José, ¿sí? Queremos tomar la decisión de romper esas cosas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, que sea Él quien rompa esto, pero también tomar la decisión esta mañana. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque una vez más tu palabra ha venido a ser una lámpara sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Señor, líbranos del juicio y del orgullo, porque no se trata de juzgar ni de señalar la vida de nuestros antepasados. No queremos señalar los errores de nuestros padres, ni queremos juzgar la vida de nuestros abuelos, Señor. Creemos en sanidad y en humildad, perdonar, ser empáticos, compasivos, pero también queremos decidir ahora romper. Señor, si hay personas que se han identificado hoy con esta cultura del engaño, Señor, con arrastrar situaciones de mentira, de engaño, de aprender a mentir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ahora identificarnos con tu familia en Cristo y ahora conducirnos en la verdad. Yo quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo esta mañana y le digas: Espíritu Santo, déjame encontrar en mi corazón esos rastros, Señor, de manto de mi familia, Señor, que no me están permitiendo disfrutar de tus bendiciones. Señor, muéstrame cuando me he ocultado detrás de frases como así soy, así me han enseñado, así somos todos los de mi familia. Señor, ayúdanos a distinguir nuestra verdadera personalidad de conductas que se han metido tanto que a veces confundimos con nuestra personalidad, Señor. Señor, déjanos experimentar libertad en Cristo, Señor, y que los jóvenes, Señor, que están escuchando esto aquí el día de hoy, Señor, puedan ser la generación de José, la generación de Cristo, Señor, que rompe con estas maldiciones generacionales que tanto daño le hacen, Señor. Si tú eres un abuelo o una abuela, ora por tus generaciones y dile: Señor, yo bendigo la vida de mis nietos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones, a ser ejemplo a los más jóvenes, Señor, para que se rompa todo esto, Señor. Que mis hijos no estarán sometidos a las adicciones, que mis hijos no estarán sometidos, Señor, al fracaso, al engaño, a la mediocridad, Señor. Que mis hijos saldrán de sistemas de familiares que están atando a mis generaciones, Señor. Que la muerte no tiene autoridad sobre mis generaciones, Señor, y que somos la generación, Señor, que se libera, que se rompe por decisión y por poder del Espíritu Santo, Señor. Cuestiones de homosexualidad, Señor, que han estado en la familia. Vamos, si tú eres padre de familia, declara eso sobre la vida de tus hijos. Muéstrales el camino de Dios, de la justicia, el carácter de Cristo, y que no se repita eso en tus generaciones. Te lo pedimos, Señor. Queremos experimentar la libertad que Cristo nos ofrece a través del Evangelio, a través de la persona de Cristo, Señor. Te lo pedimos. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, yo creo que tú quieres hacer algo en el corazón de cada persona y que tú quieres empezar a romper esas cadenas, esas ataduras mentales, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, decláralo con tus labios, con tu corazón. En el nombre de Jesús lo creemos. En el nombre de Jesús la verdad me hará libre. En el nombre de Jesús mis generaciones y yo serviremos al Señor. En el nombre de Jesús yo experimentaré libertad en Cristo. En el nombre de Jesús
mis generaciones llegarán más lejos y más profundo en el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, mis generaciones lograrán más de lo que yo he podido lograr. En el nombre de Jesús, mis generaciones llegarán más lejos de lo que yo he podido hacer. En el nombre de Jesús lo creemos. Señor, bendícenos con tu Espíritu, hablando constantemente a nuestro corazón esta semana. No permitas que esta palabra caiga en tierra vacía o tierra apretada, Señor, sino que más bien caiga en una buena tierra en nuestro corazón y que podamos producir fruto. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Sé tú con nosotros en nuestra entrada, en nuestra salida. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Que el Señor te provea de todo lo necesario, fortalezca tu camino. Y que el Señor derrame bendiciones sobre tu hogar y sobre los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso a Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.